En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco, como no podía ser de otra forma, en Estados Unidos, con la resaca de unas elecciones que, atención, puede alargarse hasta el próximo mes de enero, hasta que el próximo inquilino de la Casa Blanca tome el poder. Para ello me acompañan en este estudio Román Hue, periodista de France 24, que acaba de llegar ahora mismo de Estados Unidos y ha recorrido, digamos, todos los territorios que Donald Trump conquistó en 2016. Bienvenido, Román. Hola, Carlos, buenos días. David Gomerzano, también compañero de France 24. Bienvenido, David. Hola, buenos días. Desde Washington, el corresponsal de RFI, Xavier Vilá. Xavier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y también en unos instantes estará también con nosotros aquí un historiador de prestigio, muy conocedor de la historia de Estados Unidos, como es James Cohen de la Universidad de París III. Estados Unidos, larga resaca electoral hoy en Primera Plana. Bueno, pues un escrutinio agónico, un presidente que afirma fraude sin mostrar pruebas, el temor a que se produzcan actos violentos en las calles y, como si todo esto fuese poco, un prólogo que parece va a judicializarse durante las próximas semanas. Si algo nos dejan las elecciones de Estados Unidos, es un país más dividido que nunca. Y no hubo ola azul demócrata que arrasara con Trump, sino que más bien el aún presidente resistió mucho mejor de lo que muchos analistas pensaron. Las elecciones en Estados Unidos nos dejan sus maniobras por atrincherarse al poder con su estilo habitual y cuestionando los propios fundamentos de la democracia estadounidense, sin aportar ninguna prueba, eso sí. I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight. Trump denunciando fraudes sin pruebas la misma noche electoral, y del otro lado el candidato Joe Biden llamando a la prudencia y a que se contaran todos los votos durante un escrutinio que se ha ido alargando. Esta dinámica aún puede continuar. El presidente asegura que litigará hasta el final. ¿Pero hasta dónde piensa llegar? Esa quizás sea la duda. Vamos a repasar antes algunas portadas antes de preguntar a mis invitados. Washington Post. Una nación dividida. Dice el rotativo que el resultado de una carrera tan estrecha entre candidatos provoca una división aún superior. Financial Times. Duelo al filo del cuchillo entre ambos candidatos. Aquí en Francia, el diario Le Monde titula Biden-Trump, Estados Unidos se rompe. Primera pregunta, casi básica. ¿Estados Unidos sale de estas elecciones como un país más dividido aún, Román? Pienso que Estados Unidos ya es dividido. Toda la gente con quien he hablado estos últimos días me han dicho muchas familias, amigos se dividen con Trump. Trump lo amas o lo odias. No hay en medio. No hay en medio. Claro, vemos a un presidente, David, ensuciando los fundamentos del sistema democrático y, por otro lado, un candidato con un tono mucho más presidencialista, ¿no? Sí, es increíble lo que está pasando Surrealista. ahora, sí. Y la actuación de Trump está muy preocupante, porque en general en los Estados Unidos, aunque hay tensiones y enfrentamientos entre políticos muy fuertes, al final hay como esa tradición de decir, bueno, he perdido la elección y dejo lo mejor para mi sucesor o para el que ganó la victoria. Elegancia democrática, que ahora mismo está totalmente borrada. Esa tradición que existe en Estados Unidos y, bueno, esta vez parece muy poco probable. Y eso es un poco preocupante. Xavier Vilá, Washington. ¿Hasta dónde puede llegar Trump? Quizás sea la pregunta, acorralado en las semanas que le quedan de estar parapetrado en la Casa Blanca hasta que haya el cambio de poder el próximo mes de enero. Bueno, él quiere llevar esto al Supremo, a las más altas instancias judiciales, consciente de todos modos de que estos entuertos de recuentos, cuando se llevan a la justicia, normalmente se definen en juzgados de menor instancia a nivel estatal. Por lo tanto, esto es echar una patada a la pelota hacia adelante, seguir dominando el relato y situar su marca conservadora delante del Partido Republicano para que no se pierda, caso que él pierda la elección, y quién sabe si volver en el 2024.
Vamos a añadir un punto de vista más de alguien que conoce a la perfección Estados Unidos y cuyo análisis es un honor sumar en primera plana. James Cohen, historiador especialista de Estados Unidos. Señor Cohen, estas elecciones, más allá del resultado final, dejan dos conclusiones que sí parecen definitivas. Las encuestas fallaron de nuevo, Trump no era ningún accidente temporal y el país sufre una fractura profunda. ¿Lo observa así usted? Buenos días. Buenos días. Necesito saber lo que dicen los sondeos, pero nunca tomo muy en serio los sondeos porque sé que hay siempre cosas más complicadas que están pasando. Hay toda una categoría de gente que prefiere no contestar, que saben que si usted dice Trump, crea mala impresión y mejor no contestar. También hay toda una categoría de gente que no contesta por teléfono celular, sino es más fácil llegar a estas personas por, no sé, por Instagram, para los jóvenes, hay este tipo de problema técnico y metodológico para los sondeos. Quiero decir, sobre todo, es que la metodología de los sondeos, aunque sea muy buena, nunca llega a tener toda la riqueza de lo que sería como un estudio sociológico de la población. Y así llegamos a la segunda parte de la pregunta, la fractura de la sociedad estadounidense. Yo creo que sí, esta fractura está ahí. Ya estaba en el 2016 y ahora con 4 años de poder de Trump, mucho más, porque hay gente que se afirma como trumpista ahora más que nunca. También hay un problema de resentimiento, un problema de frustración que tiene que ver con la situación socioeconómica de mucha gente que no conoce la movilidad social que antes tenía. Y eso se traduce para ellos en alguna forma de nacionalismo, con muros, nacionalismo con una identidad muy clara. Nosotros aquí, ustedes allá. Bueno, la pregunta que tenemos ahora es, claro, todas estas maniobras de Donald Trump para evitar su derrota, si pueden marcar el futuro de Estados Unidos con sus seguidores más radicalizados. Mi compañero Román ha recorrido, digamos, el mapa de esos estados que cayeron del lado de Trump en 2016. Estamos hablando sobre todo, de un voto de adhesión, a diferencia del de Joe Biden, que podría ser un voto para que no salga Trump, pero el de Trump sí que es un voto de adhesión a un programa que te puede gustar más o menos, pero que sí que... Claro que sí. La gente que vota a Trump vota a su programa, a sus ideas y su estilo. Trump ha construido un personaje de televisión. Su característica principal sería ganar, ganar, ganar. Es el winner, como se dice en... Y lleva la derrota muy mal. Sí. Ser el loser es algo que no pasa por su cabeza, ¿no? Sí. Y tengo un ejemplo muy concreto. Fui a Wyoming, donde todavía se vive de la industria del carbón. Y ahí el hecho que Trump defiende el carbón lo ha llevado el Estado de manera muy fácil. No puede imaginar votar por un demócrata, porque Hillary Clinton ha dicho que se ha terminado el carbón. Joe Biden dice que quiere una transición hacia energías más propias. Entonces, Trump es el único que los defiende. Defiende a los que se consideran como olvidados de América. David, la ola azul demócrata no se produjo y lo que sí que se confirma con esa cantidad de votos, porque al fin y al cabo todo lo que han votado Trump ha resistido mejor de lo previsto. Esto se confirma que no era ningún accidente, Trump, como muchos quisieron ver. La transformación del Partido Republicano es increíble, porque ahora no solo Trump, pero cuando se escucha el discurso de muchos republicanos, se parece mucho más a la derecha que unos años atrás. Hasta discursos de extrema derecha que tienen candidatos a diferentes puestos en el Congreso. Los seguidores de Trump, el Partido Republicano ha cambiado totalmente. Se instaló todo lo que era el discurso de Trump de 2016, que era nuevo, que era para muchos algo raro,
ahora es totalmente normal dentro del Partido Republicano. Xavier Vilà, más allá de la elección presidencial, hay otras batallas que se están dando ahora mismo y que parecen básicas, por ejemplo, por el control del Senado. ¿Se estrecharía mucho el margen de maniobra para Joe Biden como presidente si los republicanos controlan el Senado? Mucho, ¿no? Del todo, Del casi todo. te diría, Carlos. Sí, sí, porque fíjate que es una Cámara Legislativa en este sistema sin la cual no se puede adelantar legislación. Y el ejemplo más concreto lo tenemos muy reciente. El Obamacare es un caso claro de lo que pasó. Incluso, es decir, el Obamacare solo pudo echarse adelante porque en el primer mandato Obama tenía las dos cámaras legislativas a su favor. El Partido Demócrata las controlaba. Pero solo los 2 primeros años de una administración en la Casa Blanca con su partido en las 2 cámaras permiten avanzar legislación. Este no va a ser el caso porque el Senado va a seguir en manos republicanas, todo indica, y por lo tanto una hipotética administración de Biden lo va a tener muy complicado para poder echar adelante lo que tiene en mente. Román, David, ¿qué pensáis? ¿La gestión de la pandemia ha sido un factor tan definitivo? Es decir, si el coronavirus no hubiese existido, pongámonos, hace un año, tal como iba la economía, hoy estaríamos hablando de un claro segundo mandato de Donald Trump, ¿no? Haciendo un poco hipótesis. Creo que sí. Que si Trump hubiera ganado sin la pandemia, porque hace un año la economía era estupenda. Pero también dijeron las encuestas que la pandemia no fue un factor decisivo para el voto republicano, que solo para los demócratas la gestión de Donald Trump le importa. Los republicanos me dijeron que Trump hizo lo máximo y que para ellos la manera de gestionar la pandemia es algo que tiene a hacer sí mismo. Es decir, que estoy malo, entonces tengo que isolarme, pero no necesito el gobierno para hacerlo. David, ¿hubiera ganado Donald Trump sin el coronavirus? Bueno, eso nunca lo vamos Nunca a lo saber, vamos a ver, sí. pero cambió la elección, cambió la campaña totalmente. Y Biden, y bueno, desde Francia, desde Europa, creo que muchos tenemos, no queremos a Donald Trump. Donald Trump está muy extraño para la cultura política aquí. Bueno, pero eso también se puede discutir. Me voy a ir a una breve pausa, pero a la vuelta, David, te quiero preguntar sobre las repercusiones de todos estos movimientos de Donald Trump en la América Latina. Volvemos en unos instantes en Primera Plana. RFI, la selección del mes. Népal. Davy Sicard. Venez donc mes abeilles, j'ai quelques raisons de craindre qu'on ne soit à la veille d'une ère sans nulle saison. RFI. Escuche Radio Francia Internacional en Estados Unidos a través de Seno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde los Estados Unidos al 425-390-6318. RFI en español en su celular y cuando lo desee desde Estados Unidos al 425-390-6318. Seguimos en Primera Plana, hoy analizando toda la resaca que dejan las elecciones de Estados Unidos con dos compañeros míos de France 24, Román Hue y David Gomerzano, con el historiador James Cohen y con el corresponsal de RFI en Washington, Xavier Vilà. Xavier, si Biden se confirma como presidente el próximo mes de enero, más allá de las maniobras que puede ejercer Trump durante todo este tiempo, ¿qué es lo sustancial del cambio? Por ejemplo, en materia de climática parece más o menos claro que sí que habrá un cambio, pero no tanto en las relaciones con China, ¿no? Donde podría seguir un poco la misma senda que Trump. ¿Cuál es el principal cambio de que llegue Biden al poder?
Bueno, quizá lo podemos discernir entre cuestión interna, sí que está claro, porque si esto no descubrimos nada, que con Biden los impuestos van a volver a más gente, a las rentas superiores a $400.000, que para muchos de nuestros espectadores puede parecer una barbaridad de dinero, pero que aquí es una renta familiar relativamente común, especialmente en las dos costas, no en el centro del país. Esto, en cuanto a cuestión interna, quizás sea lo más relevante de la diferencia entre uno y otro. En cuestión internacional, tienes mucha razón que inicialmente la relación con China, que está basada en la desconfianza mutua, no va a cambiar en esencia. Luego, la cuestión de los aranceles y de las relaciones comerciales seguramente se iría puliendo progresivamente en una administración Biden y sería, vamos, si me permites la expresión, más amable la relación entre una y el otro. Por lo menos habría un diálogo que no tan agresivo, que es lo de marca de la casa de Trump, de empezar en una posición de máximos y progresivamente irse un paso atrás para encontrar consensos. Os quiero preguntar, David, Román, ¿damos por sentado que la presidencia de Biden es una transición de un solo mandato producido como efecto para parar a Trump, en el que además esté limitado en su agenda, o le otorgáis una autonomía propia, una personalidad propia como para dejar impronta y que se pueda llegar a hablar de una era Biden? ¿Dónde os situáis? ¿En la transición o en la impronta propia? David, es complicado, hacer supuestos, pero bueno. Bueno, cualquier cosa, si Joe Biden llega a ser el próximo presidente de Estados Unidos, él va a tener un problema, que la mayoría en el Senado parece que va a quedarse con los republicanos, y los cambios en la Corte Suprema que hizo Trump va a hacer que su gestión va a ser bajo el control de los republicanos. Eso es lo que podemos decir ahora. El resto es solo especulación, me parece. Román. Pienso también que vamos a ver una transición con Joe Biden, porque Joe Biden no es un hombre de revolución, sino de consenso. Toda su carrera lo demuestra. Siempre ha sido intentando rechazar un consenso con los republicanos, y quizás es lo que necesitan los Estados Unidos ahora, porque son más divididos que nunca. Lo que parece claro es que mientras el voto hacia Trump o la elección de Trump tenía detrás una cierta ilusión, una cierta adhesión, la de Biden no lo tiene. Es un voto contra Trump, ¿no? Bueno, pareció también que en el 2016 Trump no ganó, fue un rechazo a Hillary Clinton. Sí. Esta vez, bueno, no me parece muy claro lo que... hay mucha gente que tiene miedo de Trump en Estados Unidos. Y bueno, quizás Biden no es el candidato ideal, pero el miedo justifica el voto, y es un voto poderoso. Votar con miedo al otro candidato tal vez es más que una insatisfacción, me parece. Vamos a Washington. Xavier Vilà. Xavier, ¿el trumpismo tiene recorrido sin Donald Trump? O, formulándote de otra forma la pregunta, ¿vamos a asistir en las próximas semanas de estos juicios, de estos litigios que va a presentar Donald Trump, a oposiciones dentro del Partido Republicano que hasta ahora han estado detrás de él estos años? Bueno, fíjate cómo en las últimas horas algunos senadores republicanos ya han salido criticando el discurso de Trump respecto a la no legitimidad de las elecciones. Por lo tanto, empiezan a haber situaciones donde la gente ve que se puede quedar sin cargo y se quiere marchar. ¿Quiere decir esto que quieren aspirar a la presidencia? No, pero quieren resituarse. Es muy interesante lo que comentas del trumpismo, porque aquí ya ha habido gente, por ejemplo, en centros de estudio, el Weiser de las democracias emergentes, que están comparando el trumpismo con el peronismo argentino. Es decir, una estructura que moviliza masas, que tiene mucha fidelidad y que aunque pierda no termina de marcharse nunca. Es decir, que desde ese punto de vista es interesante y suscribo
Trump o la idea de Trump y sus políticas está para quedarse, porque la gente vota a Trump un poco a ciegas, y cuando digo eso quiero decir que no es tanto votar al personaje que conocen por televisión como votar una idea que sobre la mesa estáis poniendo, como es, y estamos hartos de determinada élite que no nos permite tener la vida que teníamos 75 años atrás. Pero esa vida ya pasó, pero hay mucha gente aquí que se resiste a superarla. ¿Qué creéis en ese trumpismo sin Trump, en esa idea, David, Román? Si puedo añadir, Sí. si puedo añadir solo una cosa, se dice que Trump ya prepara la campaña de 2024 para volver. Entonces, no hemos terminado con Trump y tampoco el trumpismo. O sea que no va a ser tan fácil librarse de Trump. Va a ser muy interesante en este punto escuchar la mirada del historiador, del señor James Cohen, como historiador y como profundo conocedor de la realidad de Estados Unidos. Creo que es conveniente también que miremos al pasado del país para entender la actualidad. ¿Una fractura así de estas dimensiones tiene precedentes en momentos de la historia de Estados Unidos? A veces uno tiene la impresión de estar en otro siglo, porque estamos viendo cosas que vimos en otras circunstancias, en otros contextos, hace un siglo y medio, por ejemplo, cuando se acabó la esclavitud en el sur de Estados Unidos. A partir del año 1865 se puso en marcha un proceso que se llamaba la reconstrucción del sur. Los ex-esclavos se convertían en ciudadanos y tenían, aunque tenían muy poco en términos materiales y eran muy pobres, tenían el derecho de votar, de estar representados en el Congreso y de tener una serie de derechos democráticos que antes no tenían. Y este régimen de reconstrucción duró al máximo 10 años, en varios casos en varias regiones del sur, menos, y luego se acabó la reconstrucción. Llegó el poder blanco y se excluyeron otra vez los negros de la ciudadanía. Con Trump, al menos tuvimos la impresión de estar en un momento de regreso hacia otras épocas de exclusión. Pero cada contexto histórico es nuevo. También hay que tomar en cuenta todo lo que está pasando hoy. Este razonamiento sobre el pasado es importante, pero no debe de ser demasiado mecánico. Les quiero preguntar sobre el voto latino y también sobre las repercusiones de todo esto en América Latina. David, las repercusiones de Trump en América Latina, porque creo que, por ejemplo, Bolsonaro ya ha hablado, ¿no? ¿Cómo puede influenciar una realidad, la que vive Trump, con otras en el continente americano? En Latinoamérica la mirada está puesta sobre lo que está pasando en Estados Unidos, porque en los 4 últimos años Trump fue una inspiración con muchos políticos en Latinoamérica. Y bueno, el más evidente es en el caso de Bolsonaro, que no solamente reivindica una ideología similar a lo de Trump, pero en su manera de hacer política se inspira mucho de Trump. Y ahora, con los hijos de Bolsonaro, tienen unos vínculos que se han construyendo vínculos con el equipo político que maneja la política de Trump. Y para Bolsonaro ya está pensando en su reelección. Y si Trump está reelegido, yo creo que va a ser mucho más fácil para él. El otro tema es la Amazonia. Si Biden está electado, Brasil va a sentir una presión internacional sobre el tema de las quemas en Amazonia. En caso que Trump está reelegido, mucho menos. Repercusiones de la elección de uno u otro. Vamos a hablar del voto latino en los minutos que nos quedan. Claro, nos dicen que el voto latino cada vez es más decisivo, pero cuesta entender la tendencia del voto latino porque parece, por ejemplo, en Arizona y en Florida ha pesado muchísimo el voto latino, mucho peso, pero los latinos se han decantado de formas distintas, ¿no? En Florida hacia el lado republicano y en Arizona hacia el lado demócrata, Román. Pienso que no hay voto latino. Hay tendencias en el voto latino. Por ejemplo, en Florida hay muchos cubanos y muchos venezolanos. Sí.
Entonces, podemos decir que casi la política exterior de Trump hacia Venezuela, hacia Cuba, era para ganar este voto y parece que ha funcionado, porque ha ganado en Florida. En Arizona hay que ver el país de origen, es decir, que los migrantes que vienen de América Central, de México, son un poco más demócratas, pero también hay otras tendencias, porque se dice que la primera generación vota demócrata, pero la segunda y la tercera se vuelven más conservadores y más republicanos, porque se consideran como americanos. Entonces, ellos también tienen miedo de los nuevos migrantes. Y también hay el tema de la religión, el catolicismo, que lo hacen votar a republicanos a veces. Entonces, hay unas tendencias, pero no un voto latino unificado. Xavier Vilá, Washington. Dicen algunos analistas que el Partido Republicano podría reconstruirse basando precisamente su objetivo en conquistar el voto latino definitivamente. No sé si hay parámetros de los que hoy se esté hablando de cómo han votado los latinos en estas elecciones. Bueno, hay algunos que estáis comentando sobre la mesa, porque realmente es cierto que el Partido Republicano ha sido hábil en explotar la situación en los países de origen, especialmente Cuba, Venezuela y Colombia, para dirigirse a la población de estos países, especialmente en Florida, e incidir en el voto. Es cierto que las estrategias de los partidos aquí van encaminadas a encontrar este tipo de votante y atraerlo, pero de todos modos no nos equivoquemos. Hay una gran cantidad de latinos, especialmente en la Florida, que han votado con solo dos ideas en la cabeza. La cartera, es decir, ¿dónde puedo encontrar un trabajo que no requiera una carrera universitaria? Y la religión. Y dentro de la religión, un subcontinente, si me permites, que es todo el tema del aborto. Y desde este punto de vista, la claridad de Trump contra determinadas situaciones en el campo de la religión y el aborto, pues le han atraído muchísimos votos del campo hispano. Muchísimas gracias, Xavier Vilá, desde Washington, el historiador James Cohen y también mis compañeros David Gomerzano y Romain Hue. Ha sido un placer analizar Estados Unidos con ustedes. Seguramente me temo que vamos a seguir haciéndolo. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta la próxima semana en Primera Plana.